Ahora voy a mostrarte en este trocito que evidentemente no es un bolso acabado, pero no me importa porque tú ya sabes cómo continuar. Voy a enseñarte cómo hacer el punto cangrejo por si nunca lo has practicado y que es un punto que me encanta, lo uso muchísimo para hacer como el final de bolsos, de prendas de vestir, de complementos. Creo que te lo voy a mostrar aquí, ¿ves? Es esto, este rizadito tan bonito, crea una especie de cordón y creo que remata muy bien los proyectos y precisamente para este proyecto va genial. Así que voy a enseñártelo y si no lo sabes hacer, estoy segura que va a ser un punto que a partir de ahora lo vas a hacer muchísimo. El punto cangrejo no es más que un punto bajo, pero hacia atrás, como van los cangrejos, ¿no? Entonces, simplemente lo que voy a hacer, en lugar de venir, digamos, al punto siguiente normal que me toque y hacer un punto bajo, iría al siguiente punto y haría un punto bajo. Eso sería, digamos, hacia adelante. Vamos a ir hacia detrás. Vamos a ir al punto que tengo justo detrás. Es un poco laborioso de hacer porque tengo que retorcerme hacia atrás, sacarlo, dejarme espacio y cerrar el punto. Vengo al punto siguiente a este lado, saco, echo hebra y salgo por todo. Vengo al punto siguiente, cojo, tengo dos hebras encima de la aguja, paso hebra y salgo. Es exactamente un punto bajo al revés o hacia atrás. No tiene ninguna complicación más, ¿de acuerdo? Ya te digo que es un punto que vas a usar muchísimo. ¿Ves? Queda un cordoncito que, ves aquí la diferencia, donde hay punto cangrejo y donde no lo hay, ¿de acuerdo? Así que ya tienes otra forma de rematar, no este, sino cualquier bolso, ¿de acuerdo? En la última vuelta.